la doctora Jenny Lizarazo, es pediatra de la Universidad Javeriana. Actualmente ejerce su profesión en la ciudad de Tunja, Boyacá, aquí en Colombia. Eh, Ella ha tenido experiencia con los aceites esenciales y digamos que nos quiso dar algo de su tiempo para podernos contar sobre este tema tan importante. Como lo decía, aquí habemos muchas mamitas donde pues con nuestros chiquitines estamos en este proceso, donde se presenta fiebre y pues qué mejor que nosotros podamos como entender un poco más desde la parte médico qué es la fiebre, qué realmente es cierto, qué no es tan cierto. A veces traemos mitos y creemos en ellos, y entonces, pues qué mejor que hacerlo con una profesional en la salud. Doctora Jenny, quiero agradecerle su tiempo, quiero agradecer este, este material que nos va a dar, todo su conocimiento, y pues darle la bienvenida. La pantalla es toda suya. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Emperatriz. Buenas noches para todos. Realmente estoy conociendo las maravillas de los aceites esenciales. No llevo mucho tiempo, apenas llevo 3 meses conociéndolos, pero pues me he maravillado mucho con sus propiedades porque pues he logrado complementar muchas de las terapias que utilizo en los niños actualmente en mi práctica médica y pues también he podido utilizarlos con mi familia. Entonces, esta noche queremos hablar un poquito de fiebre. Es un tema de todos los días en pediatría. Es importante saber que la fiebre es más o menos el 20 al 30% de la consulta de los pediatras. Es un signo de alarma para todas las mamás y es importante que aprendan a reconocer qué es bueno en la fiebre y qué no es bueno en la fiebre. Y entender que la fiebre es una enfermedad, no es una enfermedad, sino es un síntoma. Y como es un síntoma, su presencia significa el comienzo de una enfermedad infecciosa en la mayoría de las veces. Y en los niños menores de 3 años, la mayoría de las veces es una causa viral, más o menos el 90%, y solamente un 10% es una enfermedad grave. Entonces, es un síntoma y realmente juega un rol importante en la respuesta fisiológica del organismo durante una enfermedad. Entonces, por eso es importante conocerla y saberla modular y tratar. Y con esto los aceites esenciales nos pueden ayudar mucho. Este es el mecanismo a grandes rasgos de cómo se produce la fiebre. Entonces tenemos algunos factores externos, dentro de los que están bacterias, virus, como los principales en niños, que generan una respuesta inmunológica en unas células, y esas células van a producir sustancias que son interleuquinas y factores de necrosis tumoral, que lo que hacen es potenciar la respuesta a ese factor que generó o que va a generar una enfermedad, en este caso infecciosa. Esos factores que genera o que produce esta célula de defensa y todas las células de defensa que están encargadas de reconocer ya estas bacterias y estos virus van a enviar una señal a la parte anterior del cerebro, y esa señal va a hacer que el termostato que tenemos, que maneja y regula nuestra temperatura, produzca otra sustancia que es la prostaglandina E2, y ella sea la encargada de aumentar el calor y disminuir la pérdida de calor para generar la fiebre. La fiebre lo que hace es potenciar todavía más esta respuesta inmune. Además de que esta prostaglandina modula las funciones inmunes y genera procesos de cicatrización. También hace que hayan señales a las células que son las encargadas de cicatrización para mejorar también en algunas otras patologías. Entonces la fiebre permite la supervivencia de las especies. Algunos autores dicen que los dinosaurios no generaban fiebre y que esa fue una de las causas. Los reptiles en general no tienen este mecanismo de fiebre como un mecanismo de defensa, y por eso algunos han desaparecido y en general los anfibios no hacen fiebre. Retarda el crecimiento de microorganismos patógenos. Todos sabemos que si queremos desinfectar algo le echamos agua caliente. Lo mismo pasa en el organismo. Esa fiebre y ese aumento de la temperatura hace que esos microorganismos no tengan un ambiente adecuado para su crecimiento. Y la disponibilidad de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que hace que el hierro que tenemos en el organismo sea menos, o sea, esté en menos cantidad, porque el hierro es uno de los principales nutrientes para las células infecciosas. Con estos tres mecanismos evita el crecimiento de virus y bacterias en nuestro organismo. También
Promueve la producción de neutrófilos y células T. Estos son células de defensa. Activa los linfocitos B. Los linfocitos B son los que van a producir los anticuerpos que también nos van a ayudar para la memoria inmunológica. Y aumenta la quimiotaxis. La quimiotaxis simplemente son señales de célula a célula para que haya mayor producción de célula y que las células vayan al sitio donde se encuentra el factor que está produciendo la fiebre. Con estos tres mecanismos potencia la respuesta inmune. Entonces, si vemos realmente la fiebre nos está generando algunos mecanismos que son benignos y que son esperados que ocurran dentro de nuestro organismo. Ayuda también a la eficacia de las vacunas. A las mamás les angustia mucho que vacunar el niño y siempre nos preguntan a los pediatras ¿qué le doy para que no le dé fiebre? Realmente es una respuesta esperada después de la vacunación que produzca fiebre. Y se debe tolerar cierto grado de temperatura. No debemos correr cuando la temperatura esté empezando a subir, sino realmente dar algunas medidas que ya les voy a explicar para que la podamos manejar en la casa. No debemos administrar medicamentos para evitar la aparición de la fiebre. Que el organismo la module y puedas montar la respuesta inmune que debe ser para lo que estoy vacunando el niño. Siempre se debe verificar el valor de la temperatura con termómetro. Las mamás y las abuelitas son ya muy sensibles y saben con solo tocar a los niños cuando tienen fiebre, pero realmente a nosotros los pediatras nos sirve mucho, no para considerar que el nivel alto o bajo de temperatura indique más o menor gravedad, sino más bien para la evolución y ver que haya mejoría de la enfermedad. Hay varios termómetros. En este momento contamos con el digital. Se recomienda que si se va a utilizar el digital se utilice en la axila, no en la boca, porque en la boca hay mayor riesgo de que haya alteraciones, sobre todo con la saliva y con el calor, o si tomo una bebida caliente o una bebida fría que no nos marque la temperatura que es. Y estamos utilizando los infrarrojos o láser, que la única recomendación de estos es que no debe haber cera en el oído para que pueda realmente ser confiable la temperatura. Otros termómetros como el de bandita que se usa, que se coloca en la frente y da como por color más o menos si tiene o no tiene temperatura, pues realmente no es muy confiable y no se debe utilizar. Fiebre es temperatura por encima de 38 grados. Entonces antes hablamos que febrícula, realmente no. Fiebre es por encima de 38 grados. Debajo de 38 la temperatura se considera ya normal. El valor de la temperatura no indica mayor grado de enfermedad, como les dije. Realmente en que suba mucho la fiebre con una gripa, por ejemplo, niños que tienen cuadros gripales y hacen fiebres de 40, es más una respuesta propia de cada niño. No quiere decir ni que su sistema inmunológico sea mejor o peor que el que se hace solamente una gripa con fiebre de 38. La disminución o desaparición de la fiebre sí nos indica resolución de la enfermedad, por eso tratamos de no utilizar tanto los antipiréticos para poder saber si realmente se está defendiendo el organismo y estamos controlando la infección. Y entre más alta la temperatura no hay mayor riesgo de convulsiones, que este es otro mito que hay. Realmente las convulsiones por fiebre solamente se producen en el 2 al 5% de los niños. Y no es que un niño convulsione con 40. Realmente los niños no convulsionan con temperaturas altas, sino por el cambio brusco de la temperatura, sea en ascenso o descenso, y tiene que ser niños susceptibles. No todos los niños van a convulsionar por fiebre. Niños de 6 a 60 meses, o sea, 6 meses a 5 años, son los que tienen mayor riesgo de las convulsiones. Después de ese periodo realmente no se presentan las convulsiones febriles. Es claro que deben ser convulsiones que no se acompañen de infección del sistema nervioso central, que ese niño no tenga antecedentes de convulsión. Si es un niño que de por sí tiene una enfermedad de base, convulsiones y convulsiona por fiebre, sí es totalmente diferente y pues debe consultar inmediato urgencias. Usualmente las convulsiones por fiebre duran menos de 15 minutos, son generalizadas, o sea, convulsionan todo el niño y ocurren siempre en las primeras 24 horas de vida. Estas son las características, 24 horas de fiebre. Estas son unas de las características importantes para tener en cuenta si es una convulsión por fiebre o no. Si se presenta una convulsión después de las 24 horas en que empezó el cuadro febril, realmente hay que consultar porque no es una convulsión febril. Hay estudios claros en que la administración de antipiréticos no las previene. Eso quiere decir que
si yo empiezo a tener un niño con temperatura 38, le doy algún antipirético para que baje la temperatura y no me convulsione, realmente eso no se ha visto que sirva en los estudios que hacen, probando antipiréticos incluso en niños que ya han tenido convulsiones febriles. Lo único que hay que hacer cuando hay una convulsión febril en un niño que ya tiene antecedentes de convulsión febril es llevarlo a urgencias porque hay que ponerle un anticonvulsivante. Y cuando son muy seguidas, porque el haber convulsionado una vez por fiebre, pues sí indica mayor riesgo de convulsión con fiebre posterior, necesariamente tiene que acudir a urgencias o a veces entrena a los papás para que sepan qué medicamento darles y pues no es básicamente un antipirético, sino más bien un anticonvulsivante. Entonces, lo que quiero que se lleven la idea es que la fiebre no causa convulsiones y solamente un 2 o un 5% va a tener, y el rango de edad, ténganlo muy claro, en el cual se presentan las convulsiones febriles. Se pueden tolerar temperaturas incluso hasta 38,5 grados. No utilizamos de rutina los antipiréticos, o es la sugerencia que yo les doy, porque cuando utilizamos un antipirético lo que bloqueamos es toda la respuesta inmune que aparece a partir de esta prostaglandina. Entonces bloqueamos no solo la resolución de esa enfermedad de una forma más natural, sino que también bloqueamos la memoria inmunológica que va a quedar de esa infección que ocurrió. Entonces, lo que tenemos que estar es pendiente a los signos de alarma, que ya los vamos a revisar. Siempre verificar el estado del niño. El niño es el que nos dice si es una fiebre que vamos a poder manejar en casa o no. Y lo más importante es dar medidas de confort y soporte para los cuadros febriles. Ese es el tratamiento inicial y muchas veces con esto logramos sacar el niño sin necesidad de dar algún tipo de antipirético. Lo importante es no alarmarnos tampoco, estar pendiente de los signos de alarma y dejar pues la fiebrefobia, que sí es muy frecuente en los padres y en los cuidadores de los niños. Entonces no siempre hay que tratarla con medicamentos, y los aceites esenciales en la revisión que hicimos pues realmente pueden ayudarnos mucho a modular y a que ese sistema inmune también apoyarlo para que sea un poco más llevadera la infección o el proceso febril. Lo importante es la causa de la fiebre. Entonces, cuando tenemos un niño con fiebre, usualmente hay síntomas asociados. Los síntomas respiratorios se presentan usualmente en menores de 3 años, más o menos 3 a 10 episodios de infecciones respiratorias al año. La mayoría de esos son virus. Los digestivos en los niños menores de 3 años son 3 episodios más o menos al año, la mayoría son virus. Pero pues lo que sabemos y lo que revisamos aceites esenciales, sabemos que podemos disminuir estos episodios con algunos aceites que nos van a apoyar la parte inmunológica, ya que si los presentan, porque pueden presentarlos, el colegio pues es una fuente de infección en algunos niños, ellos van a poder resolverlo en un tiempo más corto, que es realmente lo importante. Y otros tipos de síntomas que se pueden presentar son urinarios, niños que tienen ardor o molestia al orinar o que orinan muy frecuente. Esto en los niños más grandes. En los niños pequeños a veces los síntomas urinarios solamente son irritabilidad y la fiebre. Uno no encuentra nada más. Sí se debe consultar inmediatamente a urgencias, porque sí hay que hacer estudios y hacer quizás otro tipo de tratamiento. Y otras causas de fiebre, muy frecuente también es la dentición, que esta también se puede manejar con aceites esenciales para disminuir el dolor y la molestia con dentición. Esos es como los síntomas asociados que debemos buscar en nuestros, en nuestros niños cuando están presentando fiebre. Como dijimos, entonces la principal causa en niños son cuadros virales. Casi siempre son niños sin enfermedad crónica de base, suelen ser cuadros clínicos autolimitados,
que estos cuadros virales resuelven en 3 días, y el tiempo en que la fiebre va es el tiempo más o menos 3 días en que la fiebre va disminuyendo hasta que desaparece. Y el estado general del niño usualmente en los cuadros virales es bueno. Él le da su cuadro febril, está un poquito decaído con la fiebre, pero se le quita la fiebre y el niño queda bien con sus moquitos o su tos o con sus síntomas gastrointestinales. Entonces Perdón, no doctora. siempre se requiere manejo antibiótico. Los cuadros febriles por infecciones bacterianas son más frecuentes en los niños escolares. Escolares hablamos niños mayores de 5 años y usualmente se acompañan de síntomas que requieren consulta a urgencia. Entonces es un cuadro febril que las mamás lo saben identificar, no lo veo bien, no es la evolución normal, se ve más decaído, entonces es un poquito más comprometido el estado general del niño, y ese estado, su estado general no mejora cuando baja la temperatura, sigue decaído, no come, entonces sí son alertas como para pensar que se está saliendo de lo que es un cuadro viral. ¿Cuáles son los niños sin riesgo? Los niños que están tranquilos, que sonríen cuando se les quita la fiebre, que están muy despiertos a pesar de que están febriles o cuando les pasa la fiebre, su llanto es normal, no es un llanto de dolor, no es un llanto irritable, su piel es de color normal, están hidrataditos y se relacionan normalmente con el medio, o sea, reconocen su mamá, pueden de pronto tener algunos, cuando están sin fiebre, jugar ya con la mamá o con sus hermanitos, entonces son niños que realmente solamente se decaen cuando están con la fiebre. ¿Cuándo consultar a urgencias? Niños menores de 3 meses definitivamente deben ir a urgencias, menores de 6 meses que tengan temperaturas altas, como vimos el riesgo de convulsión febril empezando los 6 meses pues es muy alto, entonces es mejor asistir a urgencias para la revisión. Fiebre persistente por más de 3 días seguidos, ya se está saliendo lo que esperamos que es un cuadro viral. A veces hay fiebres persistentes por más de 3 días que no dan ningún síntoma, y a veces uno lo revisa y no encuentra nada al examen físico. Y simplemente son cuadros también de virales eruptivas, exantemáticas, que a los 5 días se brotan y pasa la fiebre. Pero esto ya es más de que consulten para poderle dar tranquilidad a la mamá y hacer como un seguimiento más estricto por parte del pediatra. Cuando hay palidez marcada o se ve el niño con cianosis, cianosis es el color moradito en las uñas o en los labios, cuando hay deterioro del estado general, que uno ve que a pesar de que tenga fiebre pasan los días y no mejora, cuando hay llanto inconsolable o llanto débil, cuando hay convulsiones, cuando hay somnolencia, niños difíciles de despertar a pesar de que les pase la fiebre, la fontanela bombada, la fontanela es la parte que se siente blandita en los lactantes arriba en la cabecita, que algunas veces, bueno, aquí en Colombia la llamamos la mollerita, si se siente abombada cuando el bebé está sentado, pues hay que consultar. Niños deshidratados que no logran tolerar la vía oral, tolerar los líquidos, cuando hay dificultad para respirar, cuando hay diarrea con sangre o síntomas urinarios. Entonces, estos tienen que recordarlos muy bien porque sí debemos consultar a urgencias de forma inmediata. Entonces, podemos concluir que la fiebre no es una enfermedad, es una manifestación de una patología, es un síntoma, beneficia la respuesta inmune, en el caso de las vacunas ayuda a que sean más eficaces y ayuda a la liberación de sustancias cicatrizantes y reparadoras. Entonces no es tan mala como muchas veces lo quieren o lo hacen ver. En cuanto a la revisión que hicimos con aceites esenciales, sí encontramos muchos que pueden servir para los cuadros febriles. Dentro de estos está la lavanda. La lavanda, todos ustedes ya saben que ayuda a calmar y relajar. Tiene propiedades antiinfecciosas y anticonvulsivantes. Y está descrita en los libros como un aceite universal que tradicionalmente se ha conocido para dar balance al cuerpo y trabajar donde haya necesidad. Da sensación de bienestar, entonces es un aceite que va muy bien para los niños con fiebre porque los va a ayudar a calmarse, a relajarse y además nos va a ayudar a controlar el cuadro febril. Se puede utilizar de forma tópica. Cuando uno revisa las diluciones, cuando se va a aplicar, este no requiere dilución en los niños, se puede aplicar la gota del aceite directa o se puede utilizar de forma aromática. El otro que también es muy usado para la fiebre es la menta. La menta es un aceite que es refrescante y por eso sirve mucho para la fiebre. En medicina tradicional china se utiliza mucho.
Se dice que elimina el viento calor, entonces ayuda mucho para el proceso febril. Tiene también propiedades antivirales y antiinflamatorias. Esta sí se puede utilizar tópica, pero se debe diluir una gota del aceite esencial con una gota de aceite transportador, si se quiere aplicar directamente y no en un rolón. Y se puede utilizar de forma aromática. Otro que nos sirve mucho para la fiebre es el aceite esencial de eucalipto. Este es muy para sistema respiratorio, entonces tengo un niño con fiebre y con síntomas respiratorios, pues también lo puedo utilizar. Es antiinflamatorio, antiviral y antibacteriano. Existe la recomendación de que como es un poco con olor muy fuerte, no utilizar en niños pequeños, y se utiliza de forma tópica también diluido una gota del aceite con una gota de aceite transportador, y también se puede utilizar de forma aromática. El limón y la lima dentro de los cítricos son los que sirven para los cuadros febriles. Realmente revisando el resto de los cítricos no encontramos que hubiera, que alguno de los otros tuviera propiedades para el manejo de la fiebre. Los cítricos son refrescantes, son antisépticos, antivirales y estimulan la formación de leucocitos, o sea que también nos van a ayudar a mejorar esa respuesta inmunológica y que la resolución de la enfermedad sea más rápida. Se utiliza también en deficiencias hepáticas en niños y este uso me pareció importante, o esta propiedad del aceite de limón, porque muchas de las sustancias que utilizamos para potenciar la respuesta inmune, esas interleuquinas que les nombré, se producen en el hígado. Entonces, si este nos ayuda a mejorar la función hepática, pues nos va a ayudar a que salgan o que esas sustancias sean un poco más efectivas en su función. Se utiliza tópico. Es de los que se debe evitar la exposición a la luz, al sol, 12 horas después de su aplicación, no requiere dilución y se puede utilizar aromático también. La lima es el otro dentro de la línea de los cítricos que nos puede servir, tiene unas propiedades muy similares al aceite esencial de limón, agregándole que este es también más antibacteriano y también es refrescante. Este es uno de los que encontré que podamos utilizar oral en niños, pero la recomendación que tienen es que oral se prefiere para niños mayores de 6 años. El patchouli también lo encontré como beneficioso para el manejo de la fiebre. Este tiene la propiedad que es de la familia de la menta, entonces también es refrescante, tiene actividad antiinfecciosa, antiinflamatoria y fue usado por años en los pueblos de Asia para combatir infecciones y bajar la fiebre. Se puede utilizar tópico, directo, sin dilución, aromático, y también se puede utilizar oral, pero pues la precaución que yo encontré en el libro es que solamente en niños mayores de 6 años se debe utilizar oral. Y esta familia, la familia de los abetos, también nos sirven mucho para los cuadros febriles. Está el abeto siberiano, el abeto blanco y el abeto de Douglas. Estos tienen propiedades analgésicas, antisépticas, expectorantes, y una parte muy importante es que esto también maneja la parte de los dolores musculares. Entonces, en esos niños que están decaídos por fiebre y que están con su dolor muscular porque están haciendo el cuadro viral, nos puede ayudar también mucho. En niños pequeños se puede utilizar y la recomendación o lo que encontré en los tres es que se mezcla muy bien con la lavanda, o sea, se llevan muy bien la combinación de los abetos con la lavanda. Este también se puede utilizar tópico directo, pero se debe diluir con una gota a gota de aceite, con aceite transportador, y también se puede utilizar de forma aromática. Entonces, esta es como la lista de los principales que encontramos que pueden ser beneficiosos para la fiebre. El doctor Rey nos colaboró con algunos estudios. Los estudios no son específicamente manejo de la fiebre o manejo de los cuadros febriles, sino manejan la fiebre asociada con otras infecciones, y casi siempre lo que encontré fueron infecciones más tropicales. Entonces, por ejemplo, para malaria, para dengue, para herpes. Por ejemplo, la menta para el herpes la utilizan mucho. Entonces, sí hay reportes de que se utilizan los aceites esenciales para los cuadros febriles. Importante esto, la aromaterapia es infalible porque no media la voluntad de las personas, es decir, actúa sí o sí. Entonces, si el niño está irritable, si está muy molesto por la fiebre, si yo le pongo en el difusor lavanda, yo ya estoy haciéndole tratamiento a ese niño para ese cuadro febril. Entonces, es una herramienta muy importante que debemos utilizar y que en los niños pues funciona muy bien.
En cuanto a las mezclas que podemos utilizar en niños, hay que tener en cuenta que hay una dilución en cuanto a las gotas que se utilizan de aceite esencial por edad. Entre más pequeño, pues se utilizan menos gotas y se coloca más cantidad del aceite transportador que utilicemos. Esta es la cantidad de gotas que se utilizan de aceite, no por aceite, sino de aceite. Y algunas combinaciones que podemos utilizar es lavanda y menta, lavanda y cualquier de los abetos, lavanda y lima, limón y eucalipto, lavanda y pachulí. Estos los encontré según las propiedades de cada aceite y con cuál se podía mezclar mejor. Sin embargo, uno lo puede orientar según los síntomas que tenga el niño. Pues la lavanda va muy bien y es uno de los más utilizados, entonces si tiene síntomas respiratorios, pues yo puedo utilizar lavanda y eucalipto o lavanda y lima si es un cuadro viral. Entonces también uno lo puede manejar según los síntomas que presenten los niños. De todos modos, no olviden que dentro de las mezclas que ya tenemos hechas, la mezcla respiratoria tiene dentro de sus componentes menta, limón y eucalipto, o sea, ya tenemos 3 que nos pueden servir, o sea que yo le podría poner, hacer la aplicación tópica de pronto de la mezcla respiratoria y ponerle, por ejemplo, lavanda en el ambiente, en el difusor, para que también nos potencie el efecto de la modulación de la fiebre. O el Onward, por ejemplo, que también tiene eucalipto, que es uno de los que utilizamos también para manejo de la fiebre. En cuanto al uso tópico, también se recomienda que se pueda aplicar en capas, aceite por aceite. Entonces puedo hacer la aplicación primero de lavanda, luego puedo esperar un momento y aplicar la menta. Usualmente en niños no aplicamos, yo sugeriría no más de 2 aceites, pues porque es mucha información para el niño, entonces es mejor como ser un poquito más prudentes con ellos. Ellos realmente cuando uno coloca algún medicamento alternativo, alguna terapia natural en ellos, responden muy bien afortunadamente. Digamos que porque tienen menos enfermedad crónica y menos carga de enfermedad, menos toxicidad en su organismo, entonces responden mucho mejor. Lo podemos aplicar también con el rolón, que nos ayuda a esparcir un poco más el aceite esencial, y esa aplicación se puede hacer cada 30 minutos en el caso que esté subiendo mucho la temperatura. Las zonas sugeridas siempre son plantas, cuello y espalda, porque son las partes que tienen pues mayor absorción y mayor circulación. Entonces por eso se prefieren estas zonas. Sin embargo, yo hoy les traigo la propuesta de, además de utilizar estas zonas, hacer un masaje en algunos puntos que se utilizan en medicina tradicional china para tratar la fiebre. Entonces, en niños. Este es un puntico muy importante, queda en la plántica del pie, es como dividir el piecito en 3/3 y en la parte final del tercio anterior del piecito, aquí donde está por debajo de la bolita del pie que llamamos esta parte gordita, ahí hay un punto importante en medicina tradicional china que podemos hacer un masajito después de que aplicamos el aceite y hacemos el masaje dirigido hacia la parte del dedito medio. Lo hacemos al tiempo en los 2 piecitos, más o menos hacer un masajito 50, 100 veces, con paciencia. Es un punto que nos sirve para la fiebre, para la garganta inflamada, para la irritabilidad. Entonces podemos hacer ese masaje, colocarlo en la plántica del pie y hacer el masaje dirigido en esta zona. En la espalda, que es otro punto, otra zona que utilizamos para la aplicación de los aceites esenciales, hay un punto que se usa mucho en medicina tradicional china, que es este. Ese puntico se llama hueso grande. Está ubicado, si ustedes se tocan la columna, uno encuentra en el cuello un huesito que sobresale más, una espina vertebral que sobresale más. Esa es la vértebra C7. Y debajo de esa vértebra, en ese espacio, queda este puntico. Y se puede hacer una presión rotatoria en sentido de las manecillas del reloj con el dedo pulgar, más o menos 1 a 3 minuticos. Y es un punto que utilizamos mucho en medicina tradicional china para disminuir los cuadros febriles. Y además podemos incluir un masaje que va desde ese punto hacia la parte del coxis, hacer un masaje con el dedo índice y el dedo medio en este sentido, desde la cabecita, desde el punto de la vértebra, por debajo de la vértebra C7 hasta el coxis, hacer un masaje unas 50, 100 veces,
con la intención de que ese bebé mejore, y nos va a ayudar también para eliminar el calor excesivo. Nos sirve para la tos, para las flemas y para el estreñimiento. También sirve este masaje en esta zona. En el bracito tenemos este masaje en esta linecita que va desde la parte del pliegue de la manito más o menos hacia la mitad, hacia el codo. En este sentido, de la mano hacia el codo, también se hace un masaje 50 a 100 veces. Y en el bracito nos ayuda también para la tos, para eliminar calor, eliminar el fuego excesivo, así lo llaman los chinos, la fiebre, el fuego excesivo. En la carita también hay algunos puntos que podemos utilizar. Uno es este, que es el puntico del entrecejo, que es hacer un masajito en esta zona del entrecejo dirigida hacia la parte del cuello, del cuero cabelludo, también 50, 100 veces, y este es muy calmante en los niños, es un punto que los calma y que nos ayuda para la fiebre, para la cefalea y para los resfriados. Encima de las cejas se puede hacer un masaje desde la parte media de la ceja hasta la parte distal de la ceja con los 2 pulgares al tiempo, acá como queriendo separar las cejas. Ese punto también nos sirve para la fiebre, para el resfriado, y elimina los patógenos externos que nos están produciendo el cuadro febril. Y en las sienes, que ustedes, yo he leído que lo utilizan mucho en los aceites esenciales, este punto, en el sentido de las manecillas del reloj, también nos ayuda para la fiebre. Es sedativo, además, que elimina patógenos externos. Entonces, esta es como una propuesta de adicional a donde normalmente aplicamos los aceites esenciales, hacer unos masajitos dirigidos a puntos que en medicina tradicional china se utilizan para la fiebre. No sugiero que los hagan todos. Ustedes pueden escoger, de pronto hay niños que les gusta más el masaje en la espalda, entonces aprovecho y le hago el de la espalda. Hay niños que de pronto están un poco más irritables y en los piecitos puede ser mejor si están dormidos. Entonces, escoger 1 o 2 sitios para adicional hacer este masaje a la aplicación que hacemos del aceite esencial. El que sí es clave es el de la vértebra, por debajo de la vértebra, que es más prominente a nivel cervical, a nivel del cuello. Ese sí se lo utilizamos mucho y es clave para los cuadros febriles. Esto era todo lo que tenía que contarles hoy. Esta es una frase de un médico inglés que nos dice que la fiebre es el motor que la naturaleza brinda al mundo para la conquista de sus enemigos. Entonces, ojalá podamos dejar un poquito la fiebrefobia y poderla manejar y apoyar a nuestros niños con la utilización de los aceites esenciales. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, Perita. Doctora, muchas gracias. De verdad que definitivamente cuando tenemos un profesional al lado entendemos muchas cosas. Las personas que usamos aceites esenciales y no tenemos esta parte de formación, hacemos como que cosas repetitivas y funciona, pero cuando nos damos cuenta pues que hay algo más y podemos entenderlo como lo que explicas cuando hacemos el masaje en la columna y tenemos eso, digamos como que ya, yo como mamá, de verdad que les digo que ya le pondré un poco más de sentido cuando lo hago. Me pareció que aprendimos muchas cosas y entendimos el por qué. Aquí hay unas personas que nos están haciendo algunas preguntas y si de pronto hay alguien que tenga alguna pregunta adicional. Cuando la doctora estaba hablando como las causas que podrían generar fiebre, Claudia nos dice, entonces entre esas usted hablaba de la parte respiratoria, hablaba de la parte de dentición, de la parte urinaria, pero Claudia nos pregunta en ese momento la parte de los oídos también, ¿no? En mis Sí. hijos fue muy recurrente como causa. Sí, Claudia tiene razón. Lo que pasa es que nosotros incluimos en la parte respiratoria, todo lo otorrinolaringológico, o sea, amígdalas, toda la parte de gripas, la parte de otitis. Entonces, eso lo incluimos ahí. Es también una causa muy frecuente de fiebre. Ok, muchas gracias. Y aquí también nos dice, bueno, cuando nos preguntan qué partes, yo creo que Claudia ya aclara como, aclara esta pregunta cuando nos explica como en qué parte. Yo tengo una pregunta. La doctora nos dice que tomamos como un huesito que tenemos aquí en esta zona La y vamos vértebra, como hacia el coxis, pero el sí. masaje es, yo lo tomo y bajo y vuelvo y lo tomo porque de pronto a veces yo aplico el rolón así.
No, Entonces, no sé, siempre de arriba hacia abajo. Entonces ok, terminas abajo y vuelves y empiezas arriba. Ese es el sentido en el cual se debe hacer ese masaje. Idealmente con el dedo índice y el dedo medio, no con el dedo pulgar. ok, ok, perfecto. Listo. Entonces, a ver, aquí nos dicen como muchas gracias, excelente la charla, concreta y clara. Miriam nos dice muy buena charla, interesante, gracias doctora. Eh, Otra persona nos dice gracias doctora, interesante el tema. Y Claudia Ruiz nos dice todo muy claro y concreto, me encantó, gracias. Me encantó esta charla, también son como los comentarios que tenemos. Jimena hace aquí una observación en el momento en que la doctora está hablando de los masajes que hacemos en la cara. Entonces, Jimena nos dice, cabe recordarles que al hacer masajes en la carita, se debe tener cuidado con los aceites que no entren en los ojitos. Ujú, Entonces, sí. digamos que ese es como el comentario con el que nos complementa Jimena. No sé si alguien quiera, bueno, Claudia aquí nos tiene una pregunta. Hacer alguna otra pregunta, si la quieren hacer por el chat, está perfecto. Si de pronto quieren desconectar, desactivar su audio y su cámara, también lo pueden hacer. Hola, Listo. Emperita, buenas noches. Doctora Jenny, Hola. buenas noches a todos, muchas gracias. Doctora Jenny, muchas gracias. La verdad, pienso que el tema es digamos que es de un interés común. Todas somos de algún momento víctimas de la fiebre, del terror que causa la fiebre, no solo como mamás, sino también pues en las personas que los rodean. En el grupo de salud pues sabemos, y la persona que ha tenido fiebre alguna vez siente que ese malestar es muy, muy, muy fuerte, el desánimo, el decaimiento, todo eso. Entonces, la verdad fue muy atinado el tema, doctora Jenny, muchas gracias, muy claro. La verdad fue un tema muy sencillo para todas. Y como mamá, créame que a pesar de que yo también soy personal de salud, que soy médico, a veces nosotros también nos dejamos acobardar por ese síntoma que pues no quiere no quiere decir que no sea importante, pero que sí, pues merece más un poco la serenidad y la tranquilidad para poderla tratar bien y no incurrir de pronto en excesos de tratamientos que sí pueden producirle más daño al niño. Entonces, muchas gracias. Ujú. Muchas Hay una, gracias, Angélica. hay una pregunta de Claudia que dice, los aceites son potencializadores. ¿Es bueno combinarlo con Dolex u otros medicamentos que se les da a los niños y puede potenciar el efecto adicional? Recuerda que cuando damos un antipirético, o sea, un Dolex o ibuprofen, lo que hacemos es bloquear la respuesta inmune. Por eso se mejoran de la fiebre, pero puede que se demore un poco más en resolver su proceso infeccioso. Y que no quede una buena memoria para los próximos episodios que se produzcan por el mismo germen, por decirlo así, que causó ese cuadro febril. Entonces, yo siempre les digo, tengan paciencia, no utilicen el Dolex de entrada, sino denle la posibilidad a los aceites de que hagan su efecto y que ayuden a modular la fiebre y que sea un poco más llevadera y no bloqueemos el sistema inmune con los antipiréticos, porque pues no estamos haciendo realmente nada, lo que queremos es que se haga de una forma más natural, que el mismo organismo module la fiebre. En este caso podemos utilizar los aceites esenciales para que eso ocurra y no bloquear más bien la respuesta que debe haber con la fiebre. Creo que también aprendí algo yo, Uh de -huh. doctores a veces. Pero bueno, ya con la explicación de la doctora entendí. Pero yo creo que lo acaba de decir Angélica. A veces nos angustiamos y sentimos eso, que la fiebre va a ser. Yo creo que lo que pensamos muchas mamás, y lo digo porque a veces lo hablamos con las mamás amigas, es ese mito que hay que si la fiebre, que la Sí, fiebre puede llegar a convulsionar. Entonces digamos sí. que lo que quieres como es ya que la calme. Entonces, muchas gracias. Otra cosa más Con aprendida, mucho doctora. gusto. De verdad que muchísimas gracias. Con mucho gusto. Espero pues que les haya gustado.